la palabra del Señor y vamos a tomar en consideración lo que la Escritura enseña como falta de conocimiento. ¿Por qué pereció mi pueblo? Dice el Señor. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Sí, ¿verdad? Y resulta, hermano, que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, cuando los tambores de guerra están a todo volumen allá en Ucrania y la frontera con Rusia, cuando, hermano amado, Israel está preparándose para hacer un pacto de paz y un pacto militar con otros países árabes, y el mercomún europeo y la libra esterlina y el dólar y todo eso se está volviendo una locura. En cuanto a lo que la Escritura enseña y dice, la iglesia debe de estar preparada. Diga, la iglesia debe estar preparada. Entonces, el conocimiento, hermano amado, es importante para nosotros. Y cuando nosotros miramos la Escritura, es Dios quien habla. La palabra del Señor claramente dice que esta palabra es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir a tiempo y fuera de tiempo. Pero el pueblo del Señor hoy en día hay una falta de conocimiento dentro de nuestros corazones y nuestras mentes, que el Señor, hermano, está abogando e implorando, y el Señor Jesús intercediendo por su iglesia, para que la iglesia adquiera conocimiento, pero también entendimiento, sabiduría y cordura. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Miren la Escritura. Voy a tomar algunos pasajes para ver este fenómeno que se está dando. Dios hablándole al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1, versículo 1, versículo 2, perdón. Y él empieza a hablar la situación que se está viviendo hoy en día. Se vivió en aquel tiempo y se está viviendo hoy en día. Fíjese, lo primero que Dios dice es: oíd cielos y escucha tu tierra. Porque ¿quién habla? ¿Quién habla? Porque habla Jehová. Fíjese lo que dice Dios. Cría hijos, hablando del pueblo de Israel, hablando de lo que Dios le habló a Abraham, a Jacob y a Isaac, que los iba a hacer una gran nación, y lo hizo. Cría hijos y los engrandecí, y ellos, que dice ahí, se rebelaron contra mí. El buey, fíjese el ejemplo que pone Dios. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo, que dice, no tiene que conocimiento. Luego dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Es lo que estamos viviendo. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, y se volvieron atrás. Luego dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón, que dice, doliente. Hasta ahí lo va. Hermano, es increíble leer esta queja de Dios, porque Dios es el que está hablando. Este asunto que está en el corazón de Dios, dice la Escritura que Dios le habla a Israel, y si no entiende, dice que en secreto llorará su alma. Pero esta palabra no es solo para el pueblo de Israel, es para la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque somos el israelita espiritual. Amén. Bien. Entonces Dios habla y dice, ¿por qué los crié, los hice, los engrandecí? Y por falta de conocimiento. Ahora yo pregunto, ¿tendría falta de conocimiento Israel de Dios? ¿Será posible que Israel no conociera al Dios verdadero? ¿Por qué Dios le dice que es falta de conocimiento? Y cuando yo empecé a ver la Escritura, hermano, en todo aspecto de la Escritura hay una definición que se le llama, en cuanto a perder ese conocimiento, es
ignorancia voluntaria. Ignorar, desafiar, ser rebelde. Y yo le podría dar muchas definiciones, pero no me gusta, porque apenas hablo el español. Siempre lo digo, apenas hablo el español. Y cuando estábamos viendo ahí, hermano, la ignorancia voluntaria que la persona tiene, hermano, en el corazón, entonces hay consecuencias fatales. Ahora yo vuelvo a preguntar, ¿Israel desconocía el poder de Dios? No. Dios le dijo al pueblo de Israel, desde que lo sacó de Egipto, desde que puso ahí las piedras después de que pasaron el río Jordán, Dios le dijo: estas piedras servirán de testimonio de generación en generación por todas las generaciones. Y le dice a Moisés: esta palabra la escribiréis en la puerta, en las puertas, en los dinteles de las puertas, en las ventanas, en todo lugar. Entonces Israel, hermano amado, perdón, pero no desconocía el poder de Dios. Israel vio, hermano, cómo ellos pasaron el Mar Rojo y se lo contaban de generación a generación. Cómo les abrió el río Jordán. Y me imagino yo a los bisabuelos contándoles. Y fíjate, que le pongamos el nombre que usted quiera, ¿verdad? Fíjate que cuando el pueblo de Israel pasó, entonces tuvimos miedo. Pero Dios le habló a Moisés y le dijo: extiende tu vara. Y él extendió su vara y ¡puf!, el mar se abrió. Y los niños, así como usted le habla a sus nietos, ¿verdad? ¿Qué? Pura tableta. No, hermano, oye, la iglesia está pereciendo de falta de conocimiento. Porque ya no nos sentamos con los hijos a hablar de la gloria de Dios. Fíjese. Bueno, usted, hermano, yo digo gloria a Dios porque lo hace. Pero el 80%, por no decir el 90%, a nivel mundial, hermano, no lo hacen. Son pocos los hermanos y las hermanas que se sientan a hablarles la palabra del Señor, ¿verdad? Y si vamos y les miramos la computadora, hermano, les miramos el celular, no es que usted que están buscando mensajes o cómo guiarse mejor en la vida. No, hermano. Entonces, hermano, la falta de conocimiento de la iglesia nos va a llevar a catastrofidades, a cosas fatales, a consecuencias fatales en nuestra vida espiritual. Ahora yo pregunto: ¿por qué Dios se está quejando? ¿Por qué? Porque ignoraron voluntariamente al Dios de Israel, su poder. Aleluya. A Israel se le olvidó que quien les provee todo es Dios. Claramente le preguntó Isaac a Abraham: aquí está la leña, aquí está el fuego. ¿Ya que sí? ¿Dónde está el holocausto? ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá. Él es nuestro proveedor. ¿Ya que sí? ¿No? Él es nuestro proveedor. A Israel le dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no arderá sobre de ti. Y si por las aguas, no te negarán. Cuando pases por los ríos, yo estoy contigo. Aleluya. Entonces Israel no tenía falta de conocimiento de quién era Dios. Es que ellos, en su servicio, en la dureza de su corazón, olvidaron quién era Dios. Y hoy en día está pasando eso en la iglesia. Hoy seguimos más a los hombres que a Dios. Hoy ya no creemos a la palabra del Señor. Oh no, hermano, es que el escatólogo fulano de tal. Mire, hermano, amo y respeto a los hombres de Dios que Dios los ha levantado. Lo que no me gusta es que se enorgullezcan de lo que Dios les ha dado. Eso es lo que no me gusta. Hermano, ya no hablan de la palabra, de la gloria de Dios, ya no hablan del Espíritu Santo, hablan de los eventos proféticos. Y qué bueno, porque ahí aprendemos. Pero a veces, hermano, de las estadísticas que dan se logran equivocar. Y ya no hablan de iglesia del Señor. Todo esto viene, pero a ti no te va a llegar. Amén, hermano. Va a venir guerra nuclear, que venga. Va a venir hambre, que venga. Va a venir destrucción, que venga. Va a venir un sinfín de coronavirus sobre la faz de la tierra, que venga. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la potencia del Espíritu de Dios. Está morando, hermano, ahí. Seguro. No, pero la iglesia empieza a temblar, ¿no? Ay, hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer?
sea que vivamos. Palabras de fe. Sea que muramos. Aleluya. Somos del Señor. Pero esa palabra falta en el corazón de la iglesia. Sí, hermano. Es mucho conocimiento teológico y escatológico el que hay en los altares, en los púlpitos. Hay mucho conocimiento, hermano amado, en cuanto a las riquezas que Dios da. Y yo no estoy en contra de la riqueza. Gloria a Dios por el que tiene. Si usted tiene, compártelo con el que no tiene. Fíjese, hermano, que hablando de eso, yo quiero usted que vea el primer libro de Samuel. Porque el Espíritu del Señor, hermano, ya hace tiempo que me está hablando. Y créame, hermano, que a veces uno no lo hace, porque a veces uno como que le da un poquito de temor, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Pero últimamente el Señor me dijo, ya te quedan pocos años de vida y tienes que decirlos. ¿Sí? Tienes que dejar un legado en el cual la iglesia debe de saber que los acontecimientos proféticos fue Dios quien lo dijo. El diablo, hermano amado, está vencido. Amén. Todos los juicios que están en Apocalipsis son de parte de Dios. Todos. No es el diablo. Es Dios quien va a ejecutar lo que está ahí escrito. ¿Por qué? Porque dice Juan, y yo lloraba mucho porque no se encontraba nadie digno de abrir el libro, ni aún mirarlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y yo lloraba, dice el anciano Juan. Y le dijo el ángel, no llores, Juan, porque aquí el león de la tribu de Judá, aleluya, la raíz de David, ha vencido y es digno de abrir los sellos, aleluya. Hermano, Él es el digno. Él es el único que pudo abrir los sellos. Él es el único cuando dé la autoridad. Los 4 ángeles que están allá sujetos, amarrados, se van a desatar porque Cristo va a dar la orden. No va a ser el diablo. I'm sorry for you, escatólogos, pero no va a ser el diablo. Hay muchos predicadores que están diciendo, es que el diablo no tiene nada que ver. Permítame decirle que el diablo hace lo que Dios quiere que haga. Amén. Ay, hermano, sí. Le preguntó cuando se metió ahí entre todos los hijos de Dios al cielo y le dijo, ¿y tú? ¿De dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. ¿Y qué has visto? ¿Y qué has visto? Y andar por ahí, ¿qué has visto? ¿Viste a mi siervo Job? ¿Lo viste? Eso quiere decir que Dios lo mira a usted, hermano. ¿Qué dirá Dios de usted? ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Ah? Pasas 8 horas en el televisor y 5 minutos leyendo la escritura. Así está la iglesia del Señor. Pasas 23 horas en el teléfono y viendo lo mismo. Lo mismo. Y no le compartes tiempo a tus hijos y a tus hijos y a tus nietos. Así está la iglesia del Señor. Le dije, lo siento, no estoy enojado. Simplemente le estoy hablando la palabra del Señor. Usted predique. Usted dele duro que aguantamos. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque Dios dice que estamos a tiempo para ser corregidos. Y entonces mire estos varones, fíjese. En el capítulo 1 de Samuel. Fíjese, llama la atención esto. Versículo 3. Y todos los años, el Cana, ¿verdad? Aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, donde en Silo. ¿Quiénes estaban ahí? Donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Qué dice ahí? ¿Qué eran? ¿Qué eran? ¿Qué eran ellos? ¿Sacerdotes de quién? Del Señor. Oh, qué privilegio, ¿verdad? Qué maravilla. Pero miren lo que el Señor conoce el corazón de los hombres de Él. Cuando Dios te llama a ti, cuando Dios te da un ministerio, Dios conoce tu corazón, mi hermano. Seas el más grande de los escatólogos, el más grande de los predicadores, de los doctores en teología, y lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Dios conoce tu corazón.
Y entonces fíjense en el capítulo 2, versículo 12. Esto llama la atención. Eran sacerdotes de Jehová, hermano. Pero ¿qué dice ahí? Pero los hijos de Elí eran hombres que impíos. Y no tenían que conocimiento, instrucción, ciencia. ¿De quién? De Jehová. ¿Por qué eran hombres impíos? Porque se agarraban lo mejor de las ofrendas que eran para Dios. Hoy en día, hermano amado, nosotros nos encontramos tanto en la doctrina de la prosperidad, que hasta el día de hoy, hermano, el Señor me reveló que Dios te va a dar un automóvil. Aleluya, que el Señor te va a dar una casa, que te la dé, hermano, pero dale la gloria a Dios. Trae la ofrenda para Dios. Pero cuando hay una ofrenda, el predicador mete la mano. Ese es el problema. No, es que el Señor, así dice, yo puedo andar en esto. No, usted tiene derecho a comprarse lo que usted pueda comprarse. Un Mercedes, un avión volador, un carro volador. Ni modo que un avión que no vuela, ¿verdad? Puede comprarse lo que quiera. Puede tener un jet privado de 5,000. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. Es que Dios me provee. Sí, hermano. Pero déjame decirte, predicador, apóstol, profeta, pastor y todo lo que quieras, pero hay miembros de tu iglesia que se están muriendo de hambre. Hay miembros en tu iglesia que se vienen caminando millas y millas y no les das un rayo en tu carro último modelo, porque te lo va a ensuciar. Porque no hay conocimiento del Señor. ¿Qué es no tener conocimiento? Es que no ama a su pueblo. Niño, así de sencillo. Usted mira, ay hermano, no hermano, estamos hablando de la palabra del Señor. Estamos diciéndole a los hombres de Dios que tengan mucho cuidado. Porque para Dios los llamó a ustedes, ¿para qué? Para instruir a la iglesia. Para eso lo llamó, para edificar a la iglesia. Para enseñarle que Dios puede darle riquezas, pero también enseñarle que tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero también enseñarle que sin santidad nadie verá al Señor. También enseñarle que sigamos la paz con todos, porque si no seguimos la paz con nadie, no podemos ver al Señor. Amén, hermano. ¿No te dicen amén? Porque si estamos peleándonos dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, hermano, por mucho que tenga, por mucho que no tengamos, hermano, no vamos a ver al Señor. Así de sencillo. Por mucho conocimiento que usted tenga, por mucha revelación que tenga y por muchos idiomas que hable, es que eso no dice el griego antiguo. Es que eso no lo dice en el hebreo antiguo ni en el arameo. Con el perdón, hermano. Pero aprendamos bien a hablar el español y después aprendemos a hablar el hebreo. Ya solo porque puede decir shalom, shalom, que ya. Peleándonos ahí de donde descendemos. Ya sabemos que descendemos de Dios, eso es todo. Ya, no, hermanos, que mire, es que yo he visto mi ADN y he visto mi genealogía. Dice el apóstol, genealogías interminables que traen disputas y traen corrupción a nuestro corazón, porque ya nos creemos descendientes de Elí, ya no nos creemos descendientes de Leví, ya nos creemos descendientes de David. ¿Qué tiene que ver eso? Dice el apóstol Pablo, yo soy israelita de los israelitas, pero eso no nada tiene que ver. Lo que tiene que ver es que Cristo está en nuestro corazón. Porque ahora ya no somos ciudadanos de esta tierra, ni somos gentiles, ni somos israelitas. Hablando de un sentido de ciudadanía, somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos a un rey, tenemos a un señor de señores, bendito sea su nombre. Tenemos a uno que gobierna el universo, que se llama Jesucristo, bendito sea su nombre. Amén. El conocimiento. Estamos, hermanos, ignorando voluntariamente el amor, la llenura del Espíritu. Estamos ignorando voluntariamente la santidad dentro de la iglesia. Estamos ignorando voluntariamente los que enseñamos la palabra, todos los acontecimientos que van a pasar, y le estamos echando la culpa a todo mundo. Es Dios quien habla, nadie más. En el idioma que sea, Dios está hablando a la iglesia del Señor.
Entonces, mire, estos varones dicen que no tenían el conocimiento. ¿Por qué? Mire, como decimos en buenos términos de lo que se le llama los modismos, ¿no? Se hacían los locos. Mira que el Señor te puede castigar. Ah, mi papá ya está viejo. Mire, gordo, ya ni puede caminar. Así que nosotros hacemos lo que querramos. Hacemos con las mujeres que vienen al templo lo que querramos. Hacemos con las ofrendas lo que querramos. ¿Cuánto corrupto hay dentro de las iglesias, hermano? Amén. Con privilegios. Hombres que Dios ha levantado y se les olvida que todas esas cosas les van a traer situaciones difíciles a su vida espiritual. Hermano, debemos de tener cuidado. En Oseas también habla. Miren las consecuencias que dice ahí. Ahí están las consecuencias que estamos viviendo en Isaías. Dice que hay asesinatos, hay homicidios, hay de todo eso. Y hoy en día, ay, es lo mismo. ¿Sí vio usted la noticia del niñito, verdad? De 6 años, que lo mató su padre, que lo mató su madrastra. Y el niñito allá decía, nadie me quiere. Nadie. Nadie. Mejor me quiero morir. Y lo mató. Ah, no. Es que fue un momento de locura. Es que fue esto. Y ahí están los abogados. La vamos a declarar loca para que se salve. Pues podrá engañar a las autoridades y podrá engañar al fiscal, pero Dios no lo puede engañar. Padres violando a sus propias hijas. Y no estoy hablando del mundo, de la iglesia, hermano. Tíos llevándose a las sobrinas y de la iglesia. Hombres y mujeres haciendo, hermano amado, el incesto dentro de la iglesia del Señor. ¿Qué es eso? Ah, es que Dios todo pecado lo perdona. Te equivocas. Te perdonó los pecados pasados, pero los que cometes ya conociendo la verdad no te los va a perdonar. Sorry. Pero la Escritura dice claramente que aquel que peca voluntariamente, una horrenda expectación de juicio lo está amontonando sobre su cabeza. Así de sencillo. No se necesita ser escatólogo, ni se necesita ser muy teólogo, ni se necesita ser doctor en divinidades. Esas son mentiras. Mire, lo que es doctorado, licenciatura, todos esos títulos se los dan los hombres. Lo único que da Dios es pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. 5 ministerios. No hay nada más. Y para allá que doctores, no, hermano. Yo he escuchado a doctores predicar la palabra que no saben ni pronunciar ni decir los libros de la Biblia. Pero son doctores. Dicen, vamos a leer Primera de Samuel. ¿Quién le dijo a usted que era Primera de Samuel? Como doctor le estoy hablando. Como erudito en la verdad estoy preguntando. Ahora, mis hermanos, que apenas hemos ido al primer grado de primaria, hermano, pues aunque nos diga Primera y Segunda de Reyes, amén, aleluya, ¿verdad que sí? Y aunque diga, hermano, vamos a abrir el libro de los Gálatas, amén, hermano. ¿Qué le vamos a hacer? Porque entendemos, hermano, el grado de conocimiento que tiene. Pero un doctor en teología decir esas barbaridades, eso es falta de conocimiento. Entonces, miren, hermano, la Escritura nos habla y nos enseña eso. ¿Qué es entonces falta de conocimiento? Es no tener reverencia a la palabra de Dios. Así es sencillo. ¿Qué le enseña a la iglesia? A ver, ¿qué es lo que enseña a los hijos? Número 1, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Ah que sí? Los muchachos quieren ser bendecidos. Ahí está la promesa. ¿Ah que sí? Así dice la Escritura. Y cuando tu mamá te envejeciera y tu papá, no los menosprecies. Pero ¿qué hacen los hijos? ¿Qué hacen los hijos? No honran al padre, no honran a la madre. Nada. Y los padres que nos dicen, amad a vuestros hijos. Pero apenas sacan malas calificaciones y todavía tienen gran mecate de este tamaño. Allá en nuestros países, aquí, porque los llevan a corte, si no, pobres muchachos. A los maridos nos dicen, amen a sus esposas. A las esposas respeten a sus maridos.
Pero cuando ignoramos voluntariamente, a mí nadie me manda. Yo hago lo que yo quiero. Yo llego a la hora que yo quiero y dentro de la iglesia, hermano. ¿Y por dónde andabas? Oh, andaba por la montaña orando. No, mentiras. Es que andaba en una vigilia. No, mentiras. Andaba haciendo cosas que estaban fuera del orden de la vida diaria. Y eso es dentro de la iglesia, hermano. Entonces, eso es ignorar. Eso es, hermano, no tener reverencia a la palabra. Eso le pasaba a los hijos de Eli. Y eran sacerdotes. Y eran ministros del Señor. Y eran que presentaban las ofrendas. ¿Cuántos de nosotros habemos así? Fíjense que siempre me incluyo. Porque si no me vuelvo un juez, acusador y fiscal. Y Dios me guarde de eso. Siempre me incluyo. Hay muchos hermanos que pelean con sus hermanos. Los insultan. Les dicen un montón de cosas. ¿Cómo sufren los predicadores y los maestros de la escritura? Ahí les atacan. No, que esto, que lo otro. No, que aquí, que allá. Dice la escritura, ¿quién eres tú que juzgas? Si en lo que juzgas a ti mismo te condenas. Entonces eso lo aprendí ya a los años, ¿verdad? Nunca antes yo también era acusador. Y el único acusador se llama diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Qué es conocimiento? Es observar detenidamente. Observar con cuidado. Reconocimiento. Instrucción. Comprender. Saber discernir la escritura, la palabra del Señor. Hermano, estamos en estos tiempos en los cuales estamos seguros que son tiempos que ya son finales. Y hay algunos hermanos que se han encargado de investigar todas estas cosas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es adquirir conocimiento y prepararnos para la venida del Señor. Que no nos traiga miedo, hermano. Amén, amén. Hay mucha gente que anda con miedo y dentro de la iglesia del Señor. Claro. Dice, cuando hablamos de la muerte, le tienen miedo a la muerte. Ya nosotros, ya nuestros hijos ya saben qué es lo que tienen que hacer con nosotros cuando el Señor nos lleve de este lugar. Y no vamos a enfrentarnos a la muerte con miedo. Tenemos que hacerlo como Esteban, viendo la gloria de Dios. Aleluya. Fíjense, hermano, en la carta de Pedro, en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1, nosotros vamos a ver lo que la gente y lo que muchos hombres del Señor están ignorando, pero lo hacen voluntariamente. Del versículo 1 al 5 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí tenemos la limpieza del entendimiento, hermano. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ya lo hemos visto. Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como del principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Hermano, aún dentro de la iglesia hay mucha gente que se empieza a pelear. Ah, no, hermano, es que Dios no envió el diluvio, fue Satanás. ¿Quién le dijo? ¿De dónde lo sacó? Oh, no, hermano. Es que Dios no creó de la nada el universo. Ignora voluntariamente. Quiere llevar su filosofía y su sabiduría, que puede ser carnal, puede ser diabólica, pero no del Señor, hacia negar la existencia divina del Dios creador, el que hace todas las cosas. Pero eso es voluntariamente. Entonces el apóstol Pablo habla y dice, y da un sinfín de números en cuanto a cómo debemos de vivir. Y de último dice: mas el que ignore, ignórelo. ¿Verdad que sí? Hay muchos dentro de las congregaciones, hermano, mire, ¿verdad que la escritura dice que debemos de amar a nuestros pastores?
¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que sí? Así dice. ¿Ven por qué en el mundo la gente no ama a sus pastores? La gente habla mal de sus pastores. La gente acusa a sus pastores. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si Dios los prospera, Dios los ha prosperado. Si Dios les da, Dios les da. Es digno el obrero de su salario. Oh, no, es que mire lo que anda. No, no te preocupes por eso. Si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Si Dios lo llamó, también le va a dar la vida eterna. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿Verdad que sí? La Escritura, hermano, enseña que debemos llamarnos los unos a los otros. Dice amén, hermano. ¿Ves por qué no saludamos a los hermanos? Vaya que aquí somos poquitos, ¿verdad? Luego nos damos cuenta. Pero ignorar voluntariamente la palabra del Señor, eso es falta de conocimiento. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros conocer? Ya sabemos cómo prepararnos para la venida de Cristo. ¿Cómo nos vamos a preparar? Vigilando y orando. ¿A que sí? Estando que despiertos espiritualmente. Como las 5 vírgenes prudentes, con prudencia. Así tenemos que esperar al Señor. Es el tiempo de esperar al Señor. No para que se desvele de día y noche y se vaya a morir de tanto desvelarse, no. Eso es en este sentido, es lo que la Sulamita dice. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Mire qué poema tan precioso. Oh. No hay palabras más hermosas que las del Señor. La iglesia del Señor debe tener el conocimiento, hermano, y no insultarnos los unos a los otros. Todo lo que nosotros hagamos como nuestros hermanos de Perea. Iban y consultaban la verdad del Señor. Hagamos lo que la Escritura dice: retener lo bueno, desechar lo malo. Y como personas amarnos los unos a los otros. No, es que el hermano dijo, hermano. Es que el hermano dijo. No, el hermano no lo dijo. La palabra del Señor es quien lo dice. Eso es muy diferente. Andar y actuar sabiamente, con pleno discernimiento del Espíritu. Yo concluyo entonces con lo que la Escritura dice en 2 de Pedro 1. Versículo 3, y con esto concluyo. Todas estas cosas, hermanos, debemos de dejar que el Espíritu del Señor sea quien nos revele a nosotros la verdad. Porque muchas veces nosotros tenemos tanto conocimiento que ya no consultamos al Espíritu del Señor. Fíjense, lamentablemente. Nos vamos a las estadísticas, nos vamos a las computadoras, nos vamos a la historia. Yo puedo hablarles a ustedes de Nerón, de Calígula, de las invasiones, de esto y lo otro, de las deportaciones. Les puedo hablar de las profecías en cuanto a lo que va a suceder en Rusia, lo que va a suceder en Irán. Pero eso, hermanos, no me va a traer ninguna bendición espiritual. Me va a traer conocimiento literal, conocimiento profético. Pero lo que me va a traer una bendición espiritual es decirle: hermano, tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Aleluya. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que vigilar. Eso sí me va a traer. Ahora, lo demás lo podemos hacer en una plática, lo podemos hacer, hermano, en una cena, hablar acerca de los acontecimientos. Pero eso me va a traer nada más conocimiento intelectual, raciocinio, y entender las profecías, cómo se van a cumplir. Pero no, hermano amado, para poner en miedo. Por eso es de que el apóstol Pedro dice estas palabras en el capítulo 1, versículo 3 al 11, concluyo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida, esa es la vida en Cristo Jesús. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y ¿qué? Y excelencia. ¿Quién nos llamó? El Señor. Él nos llamó. Aleluya. Y nos adoptó. Y Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Aleluya. Y como hijos del Señor tenemos que sentirnos, hermano amado, bendecidos. Tenemos que sentirnos, hermanos, sí, mira, aleluya. Yo tengo un Padre, aleluya, que es el creador de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, todo lo que pertenece a la vida.
que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Permítanme beber un poquito. ¿Por qué dice que tenemos que tener dominio propio? El apóstol Pablo se encarga de decirnos: nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Nadie. Porque Dios prende a los sabios sin su necedad. Nadie se crea más sabio que el otro. Por eso dice así. Luego sigue diciendo: el conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que dice ahí, no caeréis jamás. Pero hay otra cosa, y esto es lo maravilloso que el Señor tiene preparado para nosotros. Porque de esta manera os será otorgada amplia, ¿qué dice ahí? Y generosa entrada, ¿a dónde? En el reino eterno ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh. Amplia y generosa entrada. Eleve su corazón al cielo y mire usted, hermano, ángeles a un lado, a querubines al otro lado, y cuando digan su nombre, usted va a entrar, mire, aleluya, con un vestido incorruptible de gloria, con un cuerpo incorruptible de gloria. ¿Por qué? Porque le van a dar la bienvenida, porque va a hacer estas cosas, va a adquirir conocimiento del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Póngase de pie. Aleluya. Le cantamos al Señor. Bendito seas tú, Padre. Señor, ayúdanos. Todo orgullo, toda vanidad sea desarraigado de nuestro corazón, Padre. Con el conocimiento de la verdad, Señor, fluya en nosotros. Que lo poco o lo mucho que sepamos no sea para contender ni para contradecir, mucho menos, oh Dios, para odiar, sino que sea para la edificación de los unos con los otros en el amor fraternal. Señor, que el conocimiento tuyo resplandezca en nuestros corazones y podamos ser así, oh Dios, verdaderos hijos tuyos. Muchas gracias, Padre. Le cantamos al Señor.
Señor. Gracias por este momento, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia que se hace presente en este lugar. Cada vez que nos reunimos para alabar tu nombre, oh Señor, te rogamos que tú sigas estando en nosotros, Señor. Oh Padre, te agradecemos cada momento, Padre, que podemos sentir tu presencia, que podemos, Señor, sentir tu paz, que podemos, Señor, salir de este lugar, Señor, agradecidos contigo, Padre, porque sabemos y reconocemos que no vamos solos, que no estamos solos, que te esperamos a ti, Señor, y que ahora, Señor, que vamos a casa a descansar, tú vas con nosotros, Señor, produciendo más paz, produciendo más amor. Oh Padre amado, te damos gracias desde ya. Gracias por cada familia, Señor, que se hizo presente en este día. Yo te pido, Padre, que tú los sigas guardando, que tú los sigas instruyendo, Señor, que tú nos sigas, Señor, acercando más a ti. Que en nuestro corazón haya esa necesidad de buscarte, Señor, aún ahí en nuestros hogares, Padre. Oh Señor amado, te damos gracias y ponemos, Señor amado, todo en tus manos poderosas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.